¿Te has preguntado alguna vez si Dios te está hablando justo en este instante? Tal vez buscas una señal enorme, algo tan evidente como un milagro que sacuda tus cimientos. Sin embargo, ¿qué sucedería si te dijera que la verdadera voz de Dios suele manifestarse en detalles tan sutiles que muchas veces pasan desapercibidos? Hoy quiero invitarte a sumergirte en una reflexión profunda que puede cambiar para siempre la manera en que percibes el mundo espiritual. Este no es un video cualquiera, no es una simple charla o sermón más que te llegue por casualidad. Estás aquí por una razón, y aunque no lo creas, podría ser parte de ese plan perfecto que el cielo ha orquestado. Tal vez tu corazón anhela respuestas. Tal vez estás cansado de buscar y no encontrar. Tal vez la vida te ha dado un giro inesperado y te preguntas, ¿por qué a mí, Dios? Nos han enseñado a menudo a pedirle milagros a Dios, a orar pidiendo bendiciones, sanidad, guía o restauración. Y sí, Él es un Dios de milagros. Pero, ¿qué hay de las pequeñas diosidencias de cada día? ¿Qué hay de esa persona que aparece justo cuando más la necesitas? De ese pasaje bíblico que llega a tus ojos en el momento exacto, de esa llamada telefónica, de esa oportunidad que te sorprende. Estos detalles no son casualidades. A menudo son la manera de Dios de recordarte. Hijo, hija, estoy contigo, no te abandono. A lo largo de los próximos minutos, y te animo a que te quedes hasta el final, porque puede que tu corazón experimente un sacudón de esperanza, exploraremos cómo reconocer las señales divinas que nos rodean. Veremos cómo el Señor habla a veces a través del silencio, cómo podemos discernir si es su voz o la nuestra, y qué hacer cuando parece que el cielo está callado y no responde a nuestros clamores. También profundizaremos en un tema clave, el perdón, ese puente que a veces está roto y nos impide oír la voz de Dios con claridad. Hablaremos de la oración, esa conexión directa que no requiere intermediarios ni rituales complicados. Y finalmente, te compartiré una serie de principios que transformarán tu relación con el Creador, dejándote con un fuego nuevo en el corazón. Si de algún modo sientes que este mensaje es justamente lo que necesitabas escuchar, no lo dudes. Deja tu comentario diciendo, Señor, abre mi corazón a tu voz. Te lo pido no como un mero ejercicio, sino como un acto simbólico que demuestre tu disposición a recibir un toque divino. Además, si conoces a alguien que necesita estas palabras, no te quedes con ellas. Compártelas. Recuerda, cada vez que compartimos la palabra de Dios, nos convertimos en colaboradores de un plan mayor que supera nuestro entendimiento. Ahora, prepárate. Puede que Dios te haya traído aquí para que hoy, en esta enseñanza, encuentres la motivación, la luz y la fortaleza que tu alma anhela. A lo largo de estas reflexiones, no solo te hablaré de teorías o interpretaciones personales. También veremos ejemplos bíblicos que confirman cuán real es la presencia de Dios en la vida diaria de quienes le buscan con un corazón sincero. Quédate conmigo hasta el final, porque hay una sección muy especial. La 12ª enseñanza que podría tener la clave que te impulse a un nuevo nivel de fe. Mientras tanto, abróchate el cinturón espiritual y abre tu corazón para recibir. Hoy podrías encontrarte con la señal que has estado pidiendo en tus oraciones más íntimas. ¿Estás listo para verla? Señales divinas en lo cotidiano, cómo Dios transforma lo ordinario. Existe una idea arraigada en la mente de muchos creyentes. Dios solo se manifiesta en eventos grandiosos y sobrenaturales. Pensamos en el Mar Rojo abriéndose, en el fuego cayendo del cielo, en hombres caminando sobre las aguas. Es verdad, la Biblia está llena de prodigios innegables,
Pero, ¿qué pasa con nuestro día a día? La misma Escritura nos habla de un Dios cercano, presente en cada detalle, aunque a veces no lo percibamos. El libro de Éxodo relata cómo Moisés vio una zarza ardiendo que no se consumía. Éxodo 3. La mayoría conocemos esta historia como un gran suceso milagroso. Sin embargo, en el desierto, no era tan extraño ver arbustos secos prendidos en llamas bajo el sol abrasador. Lo realmente inusual era que esa zarza no se quemaba por completo. Fue un detalle, algo aparentemente mínimo, pero suficiente para despertar la curiosidad de Moisés y llevarlo a descubrir el llamado de Dios para liberar a su pueblo. ¿Cuántas veces ignoras o pasas por alto esos pequeños sucesos que se salen ligeramente de lo normal? Aquella conversación inesperada que sacude tu interior, ese sentir que te da vueltas en la mente sin saber por qué. O tal vez una puerta que se cierra de manera repentina cuando estabas convencido de que era la dirección correcta. Y de pronto, en medio de esa frustración, encuentras un nuevo camino más lleno de gracia y resultados extraordinarios. Te pregunto, ¿y si esas aparentes coincidencias son la manera de Dios de susurrarte al oído? A veces, estamos tan inmersos en lo mundano y en las preocupaciones cotidianas que no nos detenemos a pensar, Señor, ¿eres tú quien está al otro lado de esta circunstancia? El Salmo 19:1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo, la creación entera, grita la presencia del Creador. Si todo lo creado da testimonio de Él, ¿por qué pensamos que no puede usar algo cotidiano para hablarnos? Si hoy te sientes confundido, si no sabes qué camino tomar o qué decisión elegir, te animo a un sencillo ejercicio. Detente y observa. Haz silencio y presta atención a tu entorno. A veces Dios usa elementos aparentemente insignificantes para dirigirnos. Podría ser una frase en un libro que llega justo cuando lo necesitas, la actitud amable de un desconocido en tu peor día, o incluso el cierre de una oportunidad laboral que en el fondo era un rescate divino para llevarte a otra puerta mucho mejor. La humildad es clave. Mientras más humildes somos, más conscientes estamos de nuestra dependencia de Dios. Y esa dependencia nos hace más sensibles para captar sus señales. La soberbia, por el contrario, nos empuja a creer que sabemos hacerlo todo solos, que no necesitamos nada ni a nadie. Ahí es cuando nos desconectamos de lo divino y las señales pasan frente a nosotros como sombras que nunca logramos descifrar. Te invito ahora a que reflexiones. ¿Qué evento reciente en tu vida podría ser, en realidad, un mensaje de Dios que no habías notado? ¿Cuál es esa situación que te ha incomodado o sorprendido, pero que ahora reconoces que podría ser una mano divina moviendo los hilos? Si te sientes cómodo, escríbelo en los comentarios, para que otros también puedan ver cómo la mano de Dios se mueve en lo cotidiano. Nunca subestimes lo pequeño. Dios no necesita espectáculos deslumbrantes para comunicarse. Él puede usar lo más sencillo. Así como en la zarza ardiente, el Señor puede estar iluminando algo en tu camino para que frenes un momento y percibas su voz. Así inicia la aventura de descubrir las señales divinas, con la apertura de un corazón dispuesto. En esta sección hemos explorado cómo Dios puede hablarnos a través de lo cotidiano y por qué a menudo no nos damos cuenta. Más adelante, profundizaremos en otras maneras sorprendentes en que Él se comunica, incluyendo el silencio, algo que paradójicamente puede ser ensordecedor cuando ansiamos escuchar su voz de forma inmediata. Dios en el silencio aprendiendo a oír cuando todo parece callar. ¿Alguna vez has orado con tanta intensidad que esperabas oír una voz retumbante desde el cielo, solo para quedarte en un aparente silencio?
Este es uno de los momentos más desafiantes en la vida espiritual, cuando el cielo parece estar cerrado y no hay respuesta. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios no siempre actúa con estruendos y maravillas aparentes. A menudo se revela en un susurro, en la quietud, en la calma que sucede al ruido. Pensemos en el profeta Elías. Después de su gran victoria contra los profetas de Baal, huyó con miedo de las amenazas de la reina Jezabel. Se escondió en una cueva, sumido en la desesperación, y clamó por la voz de Dios. Entonces vino un gran viento que partía montes, pero Dios no estaba allí. Vino un terremoto, mas Dios no estaba en el terremoto. Llegó un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente se oyó un silbo apacible y delicado, y allí, en ese suave susurro, se encontraba el Señor. Primera Reyes 19, 11, 12. Este pasaje nos enseña que la presencia divina no siempre llega a través de lo espectacular. Sí, a veces hay milagros públicos, sanidades, prodigios visibles, pero en muchos otros casos, Dios escoge lo discreto, lo íntimo, para manifestarse. Y es precisamente esa intimidad lo que nos reta, porque requiere que callemos nuestras propias voces internas, que silencemos el bullicio de las preocupaciones y nos dispongamos a escuchar activamente. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es en nuestra cultura moderna encontrar silencio auténtico? Estamos rodeados de pantallas, notificaciones, música, noticias. Y aunque estos avances tecnológicos pueden ser útiles, también se han convertido en distracciones constantes que nos impiden la introspección. A veces, el mayor obstáculo para oír la voz de Dios no es su silencio, sino nuestro ruido interior. Imagina a Elías en esa cueva oscura, con el corazón agitado. Ya había presenciado milagros poderosos, pero de pronto tenía miedo y se sentía solo. Lo que anhelaba era una confirmación contundente de que Dios seguía allí, respaldándolo. Y Dios, con su sabiduría infinita, opta por manifestarse en un murmullo. ¿Por qué? Quizá porque la verdadera intimidad se construye en la cercanía, no en la algarabía. Quizá Dios quería enseñarle a Elías que no siempre la intervención divina se expresa con fanfarrias, sino que a veces se teje en la suavidad de un momento sagrado entre él y su siervo. En tu propia vida, ¿cuántas veces has pedido una señal grandiosa y no has recibido más que silencio? Antes de asumir que no hay respuesta, pregúntate, ¿estoy realmente preparado para oír el susurro de Dios? Piénsalo como una cita con tu mejor amigo. Si ambos están en un lugar ruidoso, con muchas voces compitiendo, su conversación será complicada. Pero si se refugian en un lugar tranquilo, sin distracciones, su diálogo fluye y pueden compartir secretos y anhelos profundos. Para acercarnos a Dios en ese silencio, podemos practicar la quietud deliberada. Apaga el teléfono, cierra tus pantallas, detén tu rutina. Dedica unos minutos, o los que puedas, solo a estar consciente de la presencia divina. No te extrañes si al principio sientes incomodidad. El silencio puede ser abrumador cuando no estamos acostumbrados. Pero persevera. Con el tiempo, descubrirás que en ese espacio silencioso hay una voz suave que te invita a la paz y te revela la dirección que tanto necesitas. Algo maravilloso ocurre cuando aprendes a oír a Dios en el silencio. Tu fe se robustece y tu dependencia en Él crece. Ya no necesitas grandes señales estridentes, porque confías en que, incluso cuando la vida parece callar, Él sigue ahí, hablándote al corazón. Este es un camino que requiere disciplina y fe, pero que te recompensa con una comunión que no se puede describir con palabras. Antes de pasar a la siguiente sección, te animo a que hagas un breve acto de fe.
Escribe en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu susurro. Puede parecerte una simple frase, pero a veces el acto de declarar con nuestros labios y nuestros dedos una verdad despierta en el corazón la pasión para buscarla con más intensidad. Recuerda, el silencio puede ser la cuna de tus respuestas más anheladas. ¿Cómo discernir la voz de Dios en medio del ruido? Vivimos en una era donde tantas voces se disputan nuestra atención. Redes sociales, medios de comunicación, opiniones de amigos y familiares. Con tantos estímulos, no es raro confundir lo que proviene de Dios con lo que simplemente proviene de nuestras emociones o incluso de influencias externas. Por eso, resulta esencial aprender a discernir la voz divina de todo el ruido que nos rodea. Para empezar, es vital entender que Dios nunca se contradice. Su voz, sea que nos llegue por la Biblia, la oración o una confirmación espiritual, siempre estará alineada con lo que Él mismo ha revelado en las Escrituras. ¿Te sientes confundido acerca de una decisión? ¿Te preguntas si algo es la voluntad de Dios? Pregúntate primero si esa idea está en armonía con los principios bíblicos de amor, justicia, verdad y santidad. Un ejemplo práctico. Imagina que crees sentir en tu corazón la voz de Dios que te indica emprender un proyecto deshonesto. Al revisar la palabra, verás que el Señor rechaza toda forma de engaño o maldad. Por lo tanto, esa supuesta voz divina no puede ser de Él. La Biblia es nuestro filtro más confiable. Segundo, la paz interna es un gran termómetro espiritual. No hablamos de una paz superficial, sino de esa sensación profunda de calma y convicción que trasciende las circunstancias. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios te guía, incluso en medio de vientos y tempestades, puedes sentir una serenidad inexplicable que confirma que vas por el camino correcto. Por el contrario, si algo te genera una incesante inquietud o temor persistente, podría ser una señal de que no es la ruta que Dios desea para ti. Tercero, la oración y el ayuno abren canales de sensibilidad espiritual. En la Biblia, vemos repetidamente cómo hombres y mujeres de fe se apartaban en oración y ayuno para buscar respuestas concretas. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio público, ayunó 40 días en el desierto. Mateo 4. El ayuno no es un castigo para nuestro cuerpo, sino una forma de disciplinarlo, de declinar nuestras necesidades físicas momentáneamente para agudizar nuestro oído espiritual. ¿Por qué esto funciona? Porque cuando privamos a nuestra carne de ciertos gustos o comodidades, nuestro espíritu tiende a despertar y a volverse más receptivo a las cosas del cielo. No se trata de forzar a Dios a hablarnos, sino de prepararnos nosotros para escuchar. Si te hallas en un punto crítico de tu vida, donde necesitas discernir con precisión la voz de Dios, considera tomar un tiempo de oración intensa y ayuno. Cuarto, busca consejo en personas sabias y piadosas. Esto no significa que dependas de la opinión de los demás para vivir tu fe, pero sí que reconozcas que Dios puede usar a personas de testimonio sólido para confirmarte algo o para advertirte si vas hacia un error. Proverbios 11:14 dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces, un amigo maduro en la fe, un pastor o un mentor espiritual puede ver con más claridad lo que tú, en medio de la confusión, no alcanzas a percibir. Quinto, la repetición de ciertas señales también es un factor a considerar. Dios, en su misericordia, a menudo confirma su palabra de diferentes maneras para que no nos quede duda. Quizá te repite el mismo mensaje en una predicación, en un devocional, en una canción y en la conversación con un amigo. No es que debamos volvernos obsesivos buscando dobles significados en todo,
sino que debemos permanecer atentos a las reiteraciones que parecen venir de forma divina. Sexto, aprende a ser paciente. Discernir la voz de Dios rara vez ocurre en un instante. A veces, Él responde rápido, pero otras nos pide que esperemos. Esa espera, que a muchos nos impacienta, es un ingrediente que Dios usa para forjar nuestro carácter y nuestra dependencia. Cuando esperas en Él, tu fe madura, tu confianza aumenta y aprendes a valorar cada pequeña confirmación que recibes. Si anhelas desarrollar esta capacidad para identificar la voz de Dios, comienza hoy mismo. Tómate unos minutos para orar y pedirle que te dé discernimiento. Haz el esfuerzo de leer la Biblia con la intención de reconocer el tono y la forma en que Dios habla. Y sobre todo, mantente humilde, sabiendo que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Estás atravesando alguna situación donde requieras la guía divina de forma urgente? Comparte tu experiencia en los comentarios con la frase: «Necesito discernimiento, Señor». No subestimes el poder de las declaraciones públicas de fe. A veces, poner por escrito nuestro clamor es el primer paso para ver respuestas. En la siguiente sección, exploraremos un tema que aflige a muchos. ¿Qué hacer cuando Dios permanece en silencio y no hay ninguna señal perceptible? Cuando el cielo parece cerrado. El silencio divino como prueba y proceso. Pocas cosas desesperan más al creyente que el aparente silencio de Dios. Oras, ruegas, te humillas, y aún así sientes que no hay respuesta. Empiezas a dudar. ¿Acaso mis plegarias están siendo ignoradas? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Este momento de angustia es más común de lo que piensas. Personas en la Biblia experimentaron silencios divinos prolongados, pero cuando ese silencio se rompe, trae consigo revelaciones poderosas. Un ejemplo contundente es el de Job. La Escritura describe cómo Job vivió una serie de desgracias que parecían no tener fin. Perdió sus bienes, su familia y su salud. Él clamaba a Dios, rogaba por respuestas, pero durante gran parte de la historia no recibió ninguna voz consoladora. Sin embargo, al final de su prueba, Dios habló con una majestuosidad que no solo aclaró el panorama, sino que bendijo a Job más de lo que había estado antes. Job 42:10. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que el silencio de Dios no significa ausencia de amor. Más bien, puede ser parte de un proceso de crecimiento. En ocasiones, es como si Dios te dejara en una sala de espera espiritual para que desarrolles paciencia, fe y humildad. Como el maestro que guarda silencio mientras el alumno hace el examen, Dios está presente, observando cómo pones en práctica lo que te ha enseñado anteriormente. Segundo, que el silencio también puede ser un método para afinar tu oído. A veces clamamos sin cesar y no nos detenemos a escuchar. Quizá Dios ya ha respondido, pero estamos tan ocupados pidiendo que no percibimos la respuesta. El silencio nos forza a reflexionar. ¿Estoy escuchando o solo hablando? La comunión con Dios no es un monólogo, es un diálogo donde Él también tiene algo que decir. Tercero, el silencio puede revelar la condición de nuestro corazón. ¿Oramos solo para exigir respuestas inmediatas? ¿O realmente buscamos la presencia de Dios por quien Él es? Cuando Él decide guardar silencio, nuestras motivaciones quedan al descubierto. ¿Seguiremos amándolo, confiando y sirviéndolo aún sin ver resultado inmediato? ¿O nos alejaremos decepcionados porque no cumplió nuestras expectativas? Existe un relato interesante en el Evangelio, la historia de Lázaro, Juan 11. María y Marta enviaron un mensaje urgente a Jesús, diciéndole que su hermano Lázaro estaba enfermo. Esperaban una reacción inmediata de parte del Maestro, pero éste tardó en llegar.
Para cuando apareció, Lázaro ya había muerto. A los ojos de los demás, Jesús llegó tarde, fallando en su auxilio. Sin embargo, ese retraso sirvió para mostrar una gloria mayor, la resurrección de Lázaro. ¿Qué aprendemos? A veces, la demora de Dios o su aparente silencio está preparando el escenario para un milagro mucho más impresionante de lo que hubieras imaginado. ¿Cómo debes reaccionar cuando el cielo parece cerrado? En primer lugar, sigue orando. Sí, aunque sientas que tus palabras se pierden en la nada, la Biblia nos exhorta a orar sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Mantén tu comunión, sigue alabando, no dejes que la frustración se convierta en alejamiento. En segundo lugar, repasa las promesas de la Escritura. Muchas veces, la respuesta divina ya está ahí, plasmada en la palabra, y nosotros seguimos esperando una voz audible o una manifestación sobrenatural. Medita en salmos y pasajes que hablan de la fidelidad y misericordia de Dios. Déjate consolar por su verdad. En tercer lugar, revisa tu corazón. ¿Hay algo que impida el fluir de la gracia de Dios en tu vida? El pecado, la falta de perdón o la rebeldía pueden levantar barreras que dificultan tu comunión con el Señor. Tal vez el silencio no se deba a que Él no quiera hablarte, sino a que tú has endurecido tu corazón y no puedes percibirlo. Y por último, confía en que, tras el silencio, viene la voz divina en el momento oportuno. La espera no es un estado permanente. Tarde o temprano, la mano de Dios se manifestará de manera clara. Si en este preciso instante sientes que estás en una temporada de desierto espiritual, decláralo en los comentarios. Señor, espero en tu tiempo perfecto. Verás cómo esa confesión pública de fe puede marcar un antes y un después en tu vida. Sigamos avanzando. A continuación, abordaremos otro punto crucial: cómo reconocer esas señales tan claras que Dios nos envía y que a menudo pasamos por alto por estar distraídos con el frenesí de la vida moderna. Mantente aquí, porque lo que viene podría ser la pieza que encaje con tus oraciones recientes. Señales claras cuando Dios te habla sin dejar lugar a dudas. Muchas veces, las personas anhelan señales divinas contundentes, casi como si Dios enviara un cartel luminoso desde el cielo que diga: «Este es el camino, síguelo». Aunque no siempre es así de literal, Dios sí utiliza maneras muy precisas y claras de comunicarse, siempre y cuando estemos abiertos y receptivos a ellas. A continuación, exploraremos algunas formas comunes en las que se nos puede revelar la voluntad divina de manera directa. Primera, la Escritura que salta a tu corazón. Hay momentos en los que abres la Biblia y de pronto un versículo parece tener tu nombre escrito. ¿Sientes que describe exactamente tu situación o responde a tu pregunta? No es coincidencia. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vivir la palabra significa dejar que esa espada penetre en tu interior y te muestre el sendero correcto. 2. La confirmación a través de otros. Dios, en su creatividad infinita, puede usar personas de tu entorno, amigos, pastores, incluso desconocidos, para repetirte lo que Él quiere que sepas. Quizá, en cuestión de días, varias personas te hablan de un mismo tema, o una frase se repite de forma casi idéntica. Es como un eco divino que te hace decir: esto no puede ser casualidad. Por supuesto, asegúrate de que todo consejo esté alineado con la verdad bíblica. Tercero, un sentimiento profundo de paz o inquietud. Como mencionamos antes, la paz de Dios sirve de confirmación. Es una paz que se mantiene incluso cuando la lógica dice que deberías estar inquieto. Del mismo modo,
Una sensación de malestar puede ser una advertencia. Por ejemplo, si estás a punto de firmar un contrato o iniciar una relación y sientes un no sé qué en el pecho que no te deja tranquilo, tal vez sea Dios diciéndote que no es el momento o la persona adecuada. Cuarta, situaciones que se acomodan de forma inusual. ¿Has notado cómo, a veces, las puertas se abren de un modo tan perfecto que parece orquestado por manos invisibles? A veces, la manera en que se organizan las circunstancias resulta tan precisa que supera toda probabilidad estadística. Puede tratarse de una propuesta de trabajo que llega cuando se cerraron todas las demás, un dinero que aparece en el momento de pagar una deuda, o la oportunidad de ayudar a alguien justo cuando esa persona clamaba a Dios por auxilio. 5. El uso creativo de sueños y visiones. Aunque no ocurre en todos los casos, la Biblia relata cómo Dios habló a personas a través de sueños y visiones, por ejemplo, Daniel y José. Si experimentas un sueño recurrente, cargado de simbolismo, o un anhelo persistente que no se va, podría ser una forma de comunicación divina. Sin embargo, es crucial buscar confirmación y no vivir solamente de sueños, pues nuestras emociones también pueden jugarnos malas pasadas. El peligro de la obsesión por las señales. No obstante, debemos ser cautos. Anhelar señales no es malo, pero convertir ese anhelo en una obsesión sí lo es. A veces, podemos caer en la trampa de buscar un suceso extraordinario para todo, desde qué comer en el desayuno hasta con quién salir una tarde. La relación con Dios es más profunda que un simple manual de instrucciones para cada segundo de tu vida. Él nos dio la capacidad de razonar, aprender y tomar decisiones responsables. Buscar señales no debe sustituir la lectura de la Biblia ni la oración constante. El verdadero discípulo se apoya primero en la palabra y la comunión diaria con el Señor, y deja que las señales sean confirmaciones, no la base total de su vida de fe. ¿Qué hacer cuando reconoces una señal? Si sientes que Dios te ha hablado claramente, el siguiente paso es la obediencia. Reconocer la señal y no actuar es como recibir la dirección para no caer en un precipicio y aún así correr hacia él. La bendición viene al poner en práctica lo que Dios nos muestra. Lucas 11:28 lo resume. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Te invito a reflexionar. ¿Reconoces alguna señal que últimamente ha sido clara en tu vida? Quizás sea un versículo que se repite, una frase que alguien te dijo, o un evento que te sacudió fuertemente. Deja un testimonio en los comentarios para que otras personas se animen a buscar la voz de Dios con valentía y confianza. Recuerda, cada señal es un susurro amoroso del cielo que te guía a la plenitud que tanto anhelas. Continuaremos profundizando en aspectos que a menudo ignoramos. Ya hemos hablado del silencio, la escritura, la paz interior y otras señales. Ahora exploraremos un aspecto crucial para la vida de fe, la fuerza que encontramos en medio de las tormentas. Porque sí, también ahí Dios grita su presencia y entenderlo te llenará de esperanza. En medio de la tormenta, como Dios se hace presente entre las olas. Las pruebas y adversidades suelen llegar sin avisar. Una enfermedad repentina, una crisis familiar, la pérdida de un empleo. En esos momentos sentimos que el mundo se tambalea bajo nuestros pies y que la oscuridad gana terreno. Pero, ¿y si te dijera que la tormenta puede ser, en realidad, una oportunidad divina para que veas con mayor claridad la mano de Dios? La Biblia está llena de relatos donde los hijos de Dios enfrentaron tormentas literales y figuradas. Uno de los más conocidos es cuando Jesús y sus discípulos se encontraban en una barca en medio del mar de Galilea.
Marcos 4:35-41. De pronto, se desató una tormenta tan feroz que la barca casi se hundía. Los discípulos, aterrados, despertaron a Jesús, quien descansaba plácidamente. Su reacción, con un simple «calla, enmudece», calmó el viento y las olas. Este evento revela varias verdades. Jesús no se inmutó ante la furia del viento, pues sabía quién tenía el control. En medio del pánico de los discípulos, se mostró la naturaleza divina de Jesús. Tras la tormenta, vino la calma inmediata, demostrando que un solo mandato del Hijo de Dios es suficiente para traer paz a la situación más crítica. Cuando atraviesas una tormenta personal, es natural sentir temor. Nadie disfruta el caos, la incertidumbre o el sufrimiento. Pero es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad cuando solemos elevar la mirada al cielo y clamar con todo nuestro ser: «Señor, ayúdame». Esta dependencia absoluta abre la puerta a que Él se manifieste con poder. Un ejemplo conmovedor es el relato de Pablo en medio de un naufragio, Hechos 27. Pese a que la nave estaba a punto de hundirse, un ángel del Señor se le apareció a Pablo, confirmándole que ni él ni los tripulantes perderían la vida. Más tarde, aunque el barco encalló, todos sobrevivieron ilesos. Este testimonio nos enseña que, aun en situaciones donde todo indica derrota, Dios puede rescatar y preservar. ¿Qué debemos hacer cuando las olas son tan altas que sentimos que nos hundimos? Orar con fervor. No subestimemos el poder de la oración desesperada. Es en ese clamor donde el espíritu se derrama sincero ante Dios. Confiar en sus promesas. Dios no miente. Si Él dijo que estará con nosotros todos los días, así será, aunque nuestros sentidos digan lo contrario. Mantener la calma interior. Una de las batallas más difíciles es la de la mente. Satanás intentará sembrar miedo, ansiedad y desesperanza. Pero la palabra afirma: «Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo». 1 Juan 4:4. Aprender la lección. Toda tormenta trae consigo oportunidades de crecimiento. Puede ser una lección de paciencia, de humildad o de compasión hacia los que sufren. Pregúntate: «Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta crisis?». Esperar la intervención divina. A veces, la solución no llega de inmediato, pero no pierdas la fe. Dios es un experto en transformar finales trágicos en comienzos gloriosos. La adversidad, vista con ojos de fe, puede convertirse en un campo de entrenamiento donde se forja nuestro carácter. Romanos 5:3-4 nos recuerda que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada vez que superas una tormenta con Dios a tu lado, tu fe se fortalece y te conviertes en un testimonio vivo para otros que están pasando por circunstancias similares. Si en este momento te sientes sumergido en una tormenta y no ves la orilla, me gustaría que declararas en los comentarios: «Dios, confío en ti en medio de esta tempestad». Reconocer tu fragilidad y proclamar tu fe puede desatar una serie de acontecimientos espirituales que marquen la diferencia. Tal vez no ves la salida de forma inmediata, pero tu corazón se anclará a la seguridad de que Jesús está en tu barca y que con un solo mandato puede ordenar a las olas que se aquieten. Antes de proseguir, recuerda: la tormenta no es un castigo injusto, sino un proceso a través del cual Dios puede exhibir su poder y acercarte más a Él. Vayamos ahora a otro aspecto fundamental que influye en nuestra capacidad para escuchar a Dios y ver sus señales: el perdón. Pues, si hay algo que endurece el corazón y embota nuestros oídos espirituales, es el resentimiento acumulado. El poder del perdón. ¿Cómo liberar tu alma y escuchar mejor a Dios?
El perdón es uno de los temas más delicados y a la vez más transformadores de la vida cristiana. Todos, en algún momento, hemos sido heridos o hemos herido a otros, y cargar con esa ofensa puede nublar completamente nuestra visión espiritual. ¿Por qué? Porque el resentimiento actúa como una muralla que impide el fluir del amor de Dios. Jesús dejó claro cuán esencial es el perdón cuando, en el Padre Nuestro, incluyó la frase: «Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Mateo 6:12. Lo que pedimos es que Dios nos trate de la misma manera en que tratamos a quienes nos han ofendido. Es una oración fuerte, ¿verdad? ¿Por qué es tan poderoso el perdón? Rompe cadenas de rencor. El resentimiento es como un veneno que bebemos esperando que el otro muera, pero en realidad nos envenenamos a nosotros mismos. Al perdonar, nos liberamos de la amargura que corroe el alma. Restaura relaciones. Aunque no siempre sea posible volver a la relación previa, el perdón abre la puerta a la reconciliación. Incluso si la otra persona no lo desea, tu corazón queda libre de esa carga. Alinea tu corazón con el de Dios. Si algo caracteriza a Dios, es su misericordia. Cuando perdonamos, nos alineamos con su naturaleza amorosa y nos hacemos partícipes de su gracia. Aclara nuestro oído espiritual. Un corazón lleno de odio y rencor tiene dificultades para discernir la voz de Dios. El perdón despeja el panorama interior y hace más sencilla la comunión con el Espíritu Santo. Pedro, en cierta ocasión, le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano. Creyó ser generoso al proponer 7 veces. Sin embargo, Jesús respondió: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Mateo 18, 21, 22. En otras palabras, el perdón es ilimitado, infinito, como el amor del Padre hacia nosotros. «Pero es que no sabes lo que me hizo», podrías argumentar. Y sí, es cierto que hay heridas terribles, actos injustificables. Sin embargo, debemos recordar que nosotros también hemos ofendido a Dios infinidad de veces, y aún así, Él nos ha perdonado. Cuando comprendemos la magnitud de la gracia recibida, se hace más fácil extenderla hacia los demás. Por supuesto, el perdón no significa aceptar el abuso o la injusticia. A veces, la gente confunde perdonar con tolerar situaciones destructivas. No se trata de quedarse en un lugar donde nos maltraten, sino de soltar el odio y el rencor para no vivir atrapados en ellos. Puedes perdonar y al mismo tiempo poner límites sanos y proteger tu integridad. Un testimonio conmovedor. Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que sobrevivió a los campos de concentración nazis, se encontró años después con uno de los guardias que la humilló en aquel lugar. Él, arrepentido, le extendió la mano pidiéndole perdón. Ella sintió que su cuerpo se paralizaba, pero recordó el mandato de Jesús. Finalmente, obedeció y le tendió la mano diciendo: «Te perdono». En ese acto, sintió que un fuego de amor recorría su brazo y comprendió que el perdón no era algo que podía hacer sola, sino con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Te has detenido a pensar cuánto pesa la carga de no perdonar? Ese peso puede impedirte incluso ver las señales de Dios para tu vida. Quizás el Padre quiere hablarte, pero tus oídos espirituales están atascados en la amargura. Por eso, hoy te animo a que hagas un ejercicio de liberación. Piensa en la persona que más te ha lastimado. Pronuncia su nombre delante de Dios y di: «Elijo perdonar, aunque duela». Pídele al Espíritu Santo que sane tus heridas. Escribe en los comentarios: «Señor, te entrego mi dolor y elijo perdonar», si sientes que es el momento de dar este paso. Verás cómo, al hacerlo, un nuevo aire de libertad invade tu ser.
y cuando el corazón se limpia de resentimiento, estamos más receptivos a la dirección que Dios quiere darnos. En la próxima sección abordaremos la oración como nuestra conexión directa con el Padre. Veremos cómo la oración puede desbloquear bendiciones, traer consuelo en el dolor y guiarnos cuando no sabemos ni por dónde comenzar a buscar una salida. El perdón y la oración van de la mano, pues un corazón libre de rencor se acerca con más confianza al trono de la gracia. El poder de la oración. La línea directa con el trono celestial. ¿Te has sentido alguna vez solo y desamparado, como si no hubiera nadie dispuesto a escucharte? La oración es la respuesta a esa sensación de aislamiento, porque en ella encontramos la certeza de que hay un Dios que nos escucha, no importa la hora ni el lugar. No se requiere reserva, protocolo ni cita previa. La línea de comunicación está siempre abierta. Muchas personas creen erróneamente que orar es simplemente pedir. Y es cierto que podemos presentar nuestras necesidades a Dios, pero la oración va mucho más allá. Es una comunión íntima, un diálogo donde también escuchamos. Sí, hablamos con el Creador, pero Él, por medio de su Espíritu, nos responde con impresiones, paz, convicciones e incluso ideas que surgen en lo profundo del corazón. Ejemplo bíblico. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, se apartaba constantemente para orar. Lucas 5:16. Subía a un monte o buscaba un lugar solitario para tener comunión con el Padre. Si Cristo, que era sin pecado, consideraba la oración esencial, ¿cuánto más nosotros deberíamos valorarla y practicarla? Tipos de oración. Oración de gratitud. Agradecemos todo lo que Dios ha hecho y hace. Este tipo de oración nos cambia la perspectiva, alejándonos de la queja y acercándonos al agradecimiento. Oración de adoración. Reconocemos la grandeza y la santidad de Dios. Aquí no pedimos nada, solo nos deleitamos en alabarle por quien Él es. Oración de confesión. Abrimos nuestro corazón para reconocer nuestros pecados y fallas ante Él. La sinceridad en la confesión es clave para recibir su perdón. Oración de petición e intercesión. Presentamos necesidades personales y de otros. Aquí es donde clamamos por sanidad, provisión, salvación, etc. Oración de contemplación. Un silencio reverente, donde nuestro espíritu se conecta profundamente con el Espíritu Santo, escuchando y recibiendo. Barreras a la oración eficaz. Falta de fe. Santiago 1:6-7 nos dice que quien duda es como la onda del mar. Si oramos sin creer realmente que Dios puede responder, estamos saboteando nuestras propias peticiones. Pecado no confesado. El Salmo 66:18 enseña que si guardamos la maldad en el corazón, el Señor no nos oirá. Es fundamental presentarnos con sinceridad, pidiendo perdón para limpiar nuestra conciencia. Falta de perseverancia. A veces abandonamos la oración porque no vemos respuesta inmediata. Jesús nos enseñó la importancia de la persistencia en la parábola de la viuda insistente. Lucas 18:1-8. Egoísmo. Santiago 4:3 señala que muchos no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Nuestra motivación cuenta. Resultados de la oración. Paz inexplicable. Filipenses 4:7 promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes cuando presentamos nuestras peticiones con acción de gracias. Transformación interna. Orar no siempre cambia las circunstancias, pero sí transforma al que ora, moldeando nuestro carácter y nuestra forma de ver el mundo. Milagros y provisión. A lo largo de la Escritura y de la historia de la Iglesia, encontramos incontables testimonios de sanidades,
provisiones financieras y restauraciones relacionales que surgieron tras la oración intensa. Comunión con Dios. La mayor recompensa de la oración es la presencia de Dios. Cuando pasamos tiempo con Él, nuestra alma se refresca, nuestros temores se disipan y nuestra fe se afianza. Para ponerlo en práctica, te animo a que establezcas un tiempo específico cada día para orar. Puede ser temprano en la mañana o antes de dormir. Empieza con unos minutos, si se te complica. Lo importante es la constancia y la sinceridad del corazón. Y no olvides dar espacio para el silencio. Recuerda que Dios también quiere hablarte. ¿Necesitas un milagro, una respuesta o un consuelo en este momento? Exprésalo en oración y, si te sientes guiado, compártelo en los comentarios para que juntos podamos orar por ti. A veces, saber que otros interceden es un bálsamo reconfortante. Ahora que hemos explorado la importancia de la oración y el perdón, pasemos a una sección donde profundizaremos en el ingrediente que sostiene todas las promesas y señales divinas: la fe. ¿Por qué es tan crucial? ¿Cómo se fortalece? ¿Y qué ocurre cuando la duda nos ataca? Acompáñame en este viaje hacia la fe inquebrantable. La fe inquebrantable, sostén de todas las promesas. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Esta definición bíblica nos muestra que la fe va más allá de una mera creencia intelectual. Implica una seguridad interna de que lo que Dios ha dicho es verdad, aunque no tengamos evidencias tangibles de ello en el presente. Piensa en Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió descendencia numerosa como las estrellas, cuando ya era anciano y su esposa estéril. Génesis 15:5. Humanamente era imposible, pero Abraham confió y se le contó por justicia. Romanos 4:3. Siglos después, podemos ver cómo su descendencia se multiplicó, cumpliendo esa promesa que parecía ilógica. La fe no está ligada a lo que nuestros sentidos pueden comprobar. Se basa en la credibilidad de Dios, en su carácter perfecto y su poder ilimitado. Si Él ha prometido algo, su palabra es inquebrantable. Por eso, la fe genuina no sucumbe cuando las cosas van mal, sino que se afirma aún más en la fidelidad divina. Sin embargo, la duda es una realidad que todos enfrentamos. Personajes bíblicos como Tomás, Juan 20:25, o incluso el profeta Elías, después de su victoria en el Monte Carmelo, Primera Reyes 19:3-4, tuvieron momentos de flaqueza. Pero la duda no es un pecado en sí misma. Se convierte en un problema cuando nos estancamos en ella y dejamos que asfixie nuestra esperanza. ¿Cómo fortalecer nuestra fe cuando las circunstancias la amenazan? Sumérgete en la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Mientras más conozcas las promesas y los actos poderosos de Dios, más confiarás en que puede obrar en tu vida. Rodéate de testimonios. Escuchar cómo otros han visto la mano de Dios en situaciones difíciles te recuerda que el mismo Dios que obró en ellos puede obrar en ti. Ora y ayuna. La comunión íntima con Dios te llena de su Espíritu, quien enciende la llama de la fe. Practica la obediencia. A menudo, la fe crece cuando damos pasos obedientes en direcciones que Dios nos indica, aunque no veamos el panorama completo. Cada acto de obediencia refuerza nuestra confianza en Él. La fe actúa como un puente que conecta la realidad terrenal con la realidad celestial. Es en esa fe donde se fundamentan las respuestas a nuestras oraciones y la manifestación de milagros. Jesús dijo: «Todo es posible para el que cree», Marcos 9:23, subrayando la importancia de una fe viva y activa. No obstante, tengamos en cuenta que la fe no obliga a Dios a actuar según nuestro capricho.
El Señor sigue siendo soberano y su voluntad está por encima de la nuestra. La fe genuina reconoce la grandeza de Dios y se somete a su plan, confiando en que, aunque la respuesta sea diferente a lo que esperamos, Él sabe lo que hace. En esos momentos donde nuestra fe se ve sacudida, podemos repetir la oración del padre del joven endemoniado en Marcos 9:24. Creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, Señor, tengo fe, pero ayúdame en mis áreas de duda. Esto muestra un corazón honesto que se presenta con total transparencia ante el Creador. Te animo a que, si hoy sientes que tu fe está debilitada, lo declares en los comentarios. Señor, aumenta mi fe. Hay poder en nuestras palabras, y a veces expresar públicamente nuestra necesidad es el primer paso para recibir ese impulso que anhelamos. Ahora, vamos a adentrarnos en un tema que suele pasarse por alto: los obstáculos que nublan nuestra visión espiritual y nos impiden ver las señales de Dios con claridad. Porque la fe puede ser inmensa, pero si hay barreras internas, podemos quedarnos estancados en un mismo lugar, anhelando un milagro que no terminamos de ver. Obstáculos que impiden ver las señales. ¿Qué podemos hacer para superarlos? Hay ocasiones en que sentimos que Dios no nos habla o que las señales no llegan. Pero, ¿y si en realidad sí llegan, solo que no somos capaces de percibirlas? A veces, ciertas actitudes y circunstancias internas actúan como un velo espiritual, impidiéndonos reconocer la obra de Dios. Primera, la incredulidad. La falta de fe puede llevarnos a racionalizar todo de tal forma que descuidamos lo sobrenatural. Es cierto que Dios nos dio una mente para pensar, pero cuando la incredulidad se apodera de nosotros, cada señal que aparece nos parece coincidencia o mero azar. Así, negamos la intervención divina y bloqueamos la posibilidad de recibir más confirmaciones. Segundo, el afán y la preocupación excesiva. Vivir en estrés constante, corriendo de un lado a otro, con la mente aturdida por las preocupaciones, dificulta que nos detengamos a escuchar la voz divina. Lucas 10:38 a 42 nos recuerda el pasaje de Marta y María. Mientras Marta se preocupaba por los quehaceres, María se sentaba a los pies de Jesús, eligiendo la mejor parte. A veces, nuestro activismo nos vuelve insensibles al susurro de Dios. Tercero, el pecado oculto. Cuando nos habituamos a conductas que sabemos desagradan a Dios, nuestra comunión con Él se resiente. La conciencia se va endureciendo y nos perdemos la sensibilidad espiritual. No es que Dios deje de hablar, sino que dejamos de estar en sintonía para escuchar. Isaías 59:2 lo expresa: Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuarta, la falta de perdón y resentimiento. Como mencionamos en secciones anteriores, el rencor actúa como un tapón en nuestra relación con Dios. Un corazón amargado y lleno de ira difícilmente puede percibir la voz dulce del Espíritu Santo. Cuando nuestro interior está envenenado, los susurros divinos se vuelven inaudibles. 5. Dependencia excesiva de lo visible. En la época de Jesús, muchos fariseos y saduceos pedían señales constantemente, pero no creían ni en las que ya tenían delante. Mateo 16:1-4. Estaban tan ciegos espiritualmente que exigían pruebas y más pruebas, mas su corazón duro no reconocía al Mesías. Del mismo modo, hay personas que siempre piden pruebas adicionales y nunca se convencen. Sexta, falta de intimidad con Dios. El ruido, la prisa y la indiferencia con respecto a la oración y la lectura bíblica generan un vacío relacional. Imagina que tienes un amigo al que rara vez llamas y con quien casi no hablas.
Cuando intenta comunicarte algo, probablemente no lo notes. Lo mismo sucede con Dios. Sin intimidad no hay comunión, y sin comunión es difícil reconocer sus señales. ¿Cómo superar estos obstáculos? Arrepentimiento. Si hay pecado, confiésalo y apártate. Dios es fiel y justo para perdonar, pero requiere sinceridad de tu parte. Descanso en Dios. En medio del estrés, aparta tiempo para la oración, el silencio, la meditación bíblica. No dejes que las ocupaciones roben tu tiempo con Él. Fe activa. Pide al Señor que incremente tu fe y practica la obediencia. Las pequeñas acciones de confianza diaria forjan un corazón sensible a su voz. Perdón genuino. Perdona las ofensas que cargues. Libera tu corazón para que el Espíritu Santo tenga espacio para susurrarte. Búsqueda de su presencia. Dedica momentos exclusivos para estar a solas con Dios. Lee su palabra con el anhelo de encontrarlo a Él, no solo de cumplir una rutina. Si reconoces en ti alguno de estos obstáculos, no te desanimes. Todos en algún momento hemos batallado con la incredulidad, el estrés, el resentimiento o el pecado. Lo importante es tomar conciencia y permitir que la gracia de Dios haga su obra en nosotros. En la sección siguiente, hablaremos de un tema que completa este círculo de escucha y discernimiento: cómo compartir con otros las señales que has recibido. A veces, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida no solo fortalece nuestra propia fe, sino que puede ser el canal por el cual otra persona reciba esperanza. Cómo compartir tus señales y bendecir a otros. El poder del testimonio. Cuando experimentamos algo poderoso de parte de Dios, una señal clara o una respuesta milagrosa, es natural sentir el deseo de contarlo. Sin embargo, a veces no sabemos cómo hacerlo sin parecer orgullosos o sin que la gente nos malinterprete. Aquí te comparto algunas pautas para que tu testimonio sea auténtico y edificante. Primera, humildad ante todo. Reconoce que no es por tu mérito, sino por la gracia de Dios. Evita expresiones que engrandezcan tu religiosidad y mejor céntrate en exaltar la bondad y misericordia del Señor. Un testimonio lleno de orgullo puede alejar a la gente en lugar de inspirarla. Segunda, claridad y sencillez. Al compartir tu experiencia, procura ser claro y sencillo. Explica qué sucedió antes, cómo oraste o buscaste al Señor y cómo viste la respuesta. Evita exageraciones y mantén los pies en la tierra. Tu relato será más creíble y Dios recibirá el honor. Tercero, enfoca el testimonio en glorificar a Dios. No se trata de que tú luzcas como un supercreyente, sino de mostrar la grandeza de quien te escuchó. Enfatiza cómo cambió tu situación, cómo te transformó internamente y cómo esto demuestra la fidelidad divina. Cuarto, elige el momento y la forma adecuados. Existen contextos diferentes. A veces es apropiado compartir en un grupo de oración, en tu iglesia o incluso en redes sociales. Otras veces basta con contar tu testimonio a un amigo que necesite aliento. Sé sensible para no imponer tu relato, sino para ofrecerlo como luz en medio de la necesidad de otro. 5. Usa tu experiencia para mostrar el amor de Dios. Mucha gente batalla con el concepto de un Dios lejano o indiferente. Cuando les relatas cómo Dios obró en tu vida, comienzan a ver que Él es real y cercano. Tu testimonio puede despertar la fe en otros y llevarlos a buscar la presencia divina. Sé auténtico. No trates de imitar el testimonio de alguien más o inventar algo que no ha sucedido. La verdad, por más sencilla que sea, tendrá un impacto mucho mayor que una historia adornada. Recuerda que el Espíritu Santo
Respalda lo genuino, no lo ficticio. Impacto en tu propia fe. Compartir lo que Dios ha hecho también aviva tu propio espíritu. Al recordar y verbalizar las maravillas que has presenciado, tu fe se fortalece. Es como releer las cartas de amor de tu juventud. Reacondiciona tu corazón a ese primer amor y te motiva a seguir creyendo en lo que Él seguirá haciendo. El efecto multiplicador. Imagina que tu testimonio llega a un corazón afligido que estaba a punto de rendirse. Al verte a ti, que también pasaste por una situación dolorosa, esa persona se convence de que ella también puede experimentar la mano de Dios. Cuando el poder de una historia de fe se transmite, puede generar una cadena de bendiciones difíciles de medir. ¿Tienes algo que Dios haya hecho por ti recientemente? ¿Te animas a compartirlo? Puedes hacerlo en los comentarios con la frase «Dios obró en mi vida y quiero contarlo». Aunque sea un relato corto, jamás sabrás a cuántas almas puede impactar. Con esto, concluye la 12ª sección, esa de la que te hablaba al inicio, que podría ser la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. Tal vez hoy te has dado cuenta de que la señal que buscabas estaba más cerca de lo que creías, o que el silencio de Dios en realidad te estaba preparando para una victoria mayor. En cualquier caso, este podría ser el inicio de una nueva etapa en tu caminar con el Señor. Me gustaría cerrar este gran recorrido recordando que Dios no se limita a un solo método para hablar. Él es infinito y creativo. Si permaneces atento y con un corazón dispuesto, verás cómo se manifiesta en lugares y momentos que nunca imaginaste. Permíteme dedicar unas palabras finales que integren todo lo que hemos visto y que puedan servirte de impulso para lo que viene. Conclusión y llamado a la acción, un nuevo comienzo espiritual. Has llegado al final de este extenso viaje espiritual. A lo largo de estas secciones, hemos reflexionado sobre cómo Dios habla en lo cotidiano, en lo silencioso, en las tormentas y a través de su palabra. Hemos visto la importancia de la fe, del perdón, de la oración y de estar atentos a señales que se nos presentan de 1000 maneras distintas. Tal vez, al llegar hasta aquí, te preguntes, ¿qué sigue ahora? Si algo has aprendido hoy, que sea esto, no basta con saber que Dios habla. Es imprescindible responder cada enseñanza, cada testimonio y cada pasaje bíblico compartido. No valen de mucho si no tomas pasos concretos para aplicar estas verdades a tu vida. Por eso, te animo a un llamado a la acción. Haz un autoexamen espiritual. Revisa si hay áreas en tu vida donde guardas resentimiento, incredulidad o pecado. Llévalo todo a la presencia de Dios y busca su misericordia. Desarrolla una rutina de intimidad. Dedica al menos unos minutos diarios a la oración y a la lectura bíblica, buscando no solo información, sino comunión con el Señor. Practica la gratitud. Cada día escribe al menos 3 cosas por las cuales estás agradecido. Esto abrirá tus ojos a las señales cotidianas de su bondad. Comparte lo que has aprendido. No te quedes con todo esto para ti. Bendice a otras personas con estas enseñanzas para que también puedan conocer a un Dios vivo que responde y habla de manera personal. Vive con expectativa. Despierta cada mañana con la convicción de que Dios puede sorprenderte en cualquier momento. Mantén tu corazón alerta y tu espíritu receptivo. Tal vez has intentado estos pasos antes y te has sentido desanimado. Pero recuerda que la vida cristiana es un proceso, un recorrido continuo. No es tanto llegar a un destino perfecto, sino caminar de la mano con Dios cada día, aprendiendo, cayendo y volviendo a levantarte. A quienes se sienten débiles, Jesús les dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9.
A los que dudan, Dios les recuerda que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, 105. A los que padecen tormentas, el Señor les asegura que con una sola palabra puede calmar el viento y el mar. Marcos 4:39. Y a los que esperan en silencio, el profeta Isaías les dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Esto no acaba aquí. Te animo a conservar la chispa que hoy puede haberse encendido en tu interior. No dejes que la rutina apague la llama de la fe, ni que las voces de duda te roben la pasión. Sigue buscando las huellas de Dios en tu camino, sigue orando con sinceridad y sigue perdonando para liberar tu corazón de cualquier carga. Antes de cerrar definitivamente, quiero darte las gracias por haber invertido tu tiempo en esta enseñanza. No es común encontrar personas que perseveren hasta el final en un contenido tan largo. Eso habla de tu seriedad en la búsqueda de la verdad y de tu sed espiritual. Si este mensaje te ha bendecido, déjame un último comentario. Señor, acepto tus señales y camino contigo. Siento en mi corazón que, para algunos de ustedes, esto es más que una frase. Es un compromiso que marcará un antes y un después en su relación con Dios. Y recuerda, cada vez que compartes un mensaje de esperanza, te conviertes en un colaborador de la obra divina en otras vidas. Ora para que cada palabra que salga de tu boca sea usada por Dios para encender fuegos de fe y de amor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que en tus días venideros puedas ver señales más claras, orar con mayor profundidad, perdonar con libertad y sostenerte en la fe inquebrantable. Recuerda que Dios no es un ser lejano, está atento a tu clamor y dispuesto a caminar contigo en cada paso. Así concluye este guión, pensado con el propósito de llevarte a un nivel más profundo de comunión con el Creador. Te espero en próximos contenidos que sigan edificando tu vida. Hasta entonces, no te detengas, sigue buscando, sigue creyendo y sobre todo, sigue amando a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Amén.